En el día de hoy vamos a continuar con el tema de automatización de redes. Hoy vamos a agregar un método de notificación. Podemos recibir notificaciones de que se ha realizado alguna configuración en el equipo. Ustedes se preguntarán, pero esas notificaciones me las da la consola en el equipo cuando lo estoy configurando o cuando en este caso voy a ingresar al equipo. Quizás esas notificaciones también nos pueda dar un script en Python, ¿sí? Pero, ¿y si no estás en la red? ¿No estás conectado en la red? ¿Te gustaría recibir esas notificaciones en cualquier parte del mundo? Si en algún momento sales de viaje y quizás necesitas recibir las notificaciones de los cambios que quizás se están realizando en tu red o en la empresa donde estás trabajando. Pues en el día de hoy vamos a trabajar con Python, Cisco y Telegram. Vamos a recibir notificaciones de las configuraciones que se están realizando en Telegram y todo va a ser de manera automatizada. Así que no te pierdas ni un minuto de este video. Empecemos. Antes de continuar con este video, quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal. Muchas gracias a todos por el apoyo. Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal. Si no está a tu alcance, simplemente con tu suscripción y un like, un comentario es suficiente. Muy bien, lo primero que voy a hacer es explicar, para los que no saben obviamente, cómo crear un bot en Telegram. ¿Ok? Simplemente vamos a darle acá en buscar y vamos a colocar Bugfather. Recuerden que acá Bugfather, recuerden cliquear el que está verificado, ¿ok? Que está verificado. Muy bien, una vez que hayan dado clic allí, le va a abrir una ventana, así como la que tengo yo acá. Simplemente va a abrir una ventana. A mí no, aquí esa ventana no se me muestra o no la estoy mostrando porque ya yo tengo el bot creado. Pero a ustedes les va a mostrar una pantalla donde le va a colocar un botón de iniciar. Tienen que darle iniciar y automáticamente le va a aparecer esto que está acá, que es /start, que es para iniciar el bot. Y le va a aparecer toda esta información. Esta información lo que está indicando es los comandos que tienen que agregar para realizar diferentes tareas acá en Telegram. Por ejemplo, para crear un nuevo bot es esto acá, /new bot. ¿Sí? New bot es para crear un nuevo bot. Eso fue lo que agregué acá. ¿Okay? Ustedes simplemente escriben acá como si fueran a escribir un mensaje y colocan /new bot. ¿Ok? New bot, así como se lo está mostrando aquí. Muy bien. Dan enter, simplemente acá le va a indicar alright, add new bot, how are we going to call, y sencillamente acá le va a indicar please choose a name for your bot, que se ha creado un nuevo bot y por favor agrégale un nombre a tu bot. ¿Sí? Ok. Después de esto simplemente vamos a escribir acá como si fuera un mensaje el nombre de nuestro bot. ¿Ok? Ustedes eligen el nombre que ustedes quieran. ¿Ok? Una vez que hayan creado el nombre del bot, simplemente le van a decir, bien, ya se ha creado un nombre, ahora vas a crear un username, es decir, un nombre de usuario a ese bot. Y le da acá un ejemplo cómo pueden crear un nombre de usuario. Están creando el nombre del bot y ahora van a crear el nombre del usuario. ¿Ok? Ustedes simplemente ingresan el nombre del usuario que ustedes vayan a crear. Vean que acá a mí me indicó, lo siento, y elige un nombre diferente. Me dijo eso varias veces. Hasta que, pues, en un momento ya tomó ya el nombre. Muy bien, después de varios intentos me aceptó este nombre de usuario que tengo acá y ya automáticamente me envió este mensaje diciéndome que pues felicidades, se ha creado un nuevo bot y acá me envió el link para poder yo ingresar a mi bot. Por acá para pues a cualquier ayuda que necesite de cómo utilizarlo. Y lo mejor de todo, aquí te da, vean que aquí te dice use este token para acceder a la API HTTP. ¿Ok? Este token es el que vamos a utilizar nosotros. ¿Ok? Así que lo copian y lo pegan por allí porque lo vamos a necesitar más adelante. Una vez creado ya el bot, ahora vamos a verificar cuáles OK nos va a emitir Telegram para hacer efectiva la comunicación. Bien. Entonces vamos a simplemente acá nuevamente a buscar, vamos a colocar idebug y tomamos esta que está acá, recuerden esta que tiene acá este símbolo como una huella dactilar, quizá le va a aparecer la ventana que ya le había indicado al principio, una pantalla negra, el botón iniciar, le dan a iniciar, ¿ok? Si no le aparece esa ventana, pues sencillamente emiten este comando que es /star, ¿ok? Sin espacios. Vamos a emitir el comando /getID, ¿ok? /getID, así como lo ven acá. Y sencillamente él ya nos va a emitir el ID de nuestro bot. Ese ID también lo vamos a copiar, lo vamos a pegar por allí porque lo vamos a necesitar más adelante. Ya está creado el bot, ya no tenemos que hacer más nada con esto. Simplemente vamos a buscar nuestro bot
a través del link que nos acaba de dar Telegram. Recuerden que en Bookfather, al final, cuando ya habíamos creado el bug, nos dio el link de nuestro bug. ¿Cómo lo podemos buscar? Aquí está un link Telegram, ¿ok? Y el nombre de nuestro bug lo podemos buscar acá, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a colocar el nombre de mi bug. Ahí está, aparece acá mi bug, ¿ok? Vean, simplemente doy clic y allí y acá ya automáticamente estoy acá en mi bug y que ya he utilizado para varias cosas. Recuerden, cuando vayan a acceder acá a su bug, colocar el comando /start para iniciar el bug. Y listo, ya tenemos el bug creado. Ahora vamos a la configuración o la programación en Python. Ok, ahora que ya sabemos cómo instalar el bug en Telegram, cómo crear un bug en Telegram, ya ahora tenemos que ubicar la programación que vamos a realizar, la conexión de nuestro script en Python con Telegram. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, bueno, vamos a crear estas pequeñas líneas de código, que realmente son pocas líneas de código, no son muchas. Vamos a utilizar, ya verán, unas líneas muy básicas y con eso va a ser suficiente para poder enviar lo que queremos enviar a Telegram, para recibir la notificación de que se ha realizado alguna configuración en el equipo. Recuerden que este video es la continuación del video anterior, que obviamente estoy haciendo esta actualización que es para poder recibir las notificaciones de la configuración a Telegram, ¿verdad? De un switch Cisco. Entonces, para esto, pues obviamente tienen que ver este video, porque en este video es donde realizo la configuración de los scripts, que ya lo había hecho anteriormente, que es la de la parte de consulta automática, leer y configuración automática, ¿ok? Entonces, por acá yo se lo voy a mostrar de todas maneras, porque obviamente es necesario. Este es el primer script de consulta automática. Obviamente él hace la consulta, envía el comando al switch Cisco y de acuerdo a esa consulta que realiza, escribe en un archivo TXT la información de esa consulta, ¿ok? La información de esa consulta. Para cuando va finalizando el código, llama a este módulo, en este caso que es leer 2. Y una vez que llama, se activa este módulo. Este módulo, ¿qué es lo que hace? Este módulo lo que hace es leer el archivo que acaba de guardar consulta, ¿ok? Si esa línea coincide, vean la consulta. Ya le voy a mostrar acá el TXT de la consulta. Vean, esta fue la consulta que él realizó. Y vean cómo están las líneas acá, línea por línea. Entonces, si leer detecta que una de esas líneas coincide con esta, entonces ahí va a ejecutar esta parte, va a imprimir esto que es configuración enviada y va a llamar al módulo config auto, que es otro script que también creamos en ese video. El último script, que es el de configuración automática, se autentica y envía la configuración al switch, luego imprime ese resultado y también imprime la configuración que acaba de realizar. Es en este script donde vamos a configurar lo de Telegram, ¿ok? Las notificaciones de Telegram. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es colocar acá import. Vamos a importar request. Aquí lo tenemos. Después de esto, simplemente vamos a hacerlo acá abajo. Voy a colocar acá un comentario. Voy a colocarle notificación Telegram. Notificación Telegram. ¿Ok? Muy bien. Después de esto vamos a colocar entonces la primera variable. Vamos a colocar entonces book notificación. Notificación va a ser igual a, en este caso, la notificación que queremos realizar. Voy a colocar acá, por ejemplo, se realizó una configuración. Se realizó una configuración. Muy bien. Ahora vamos a bajar esto acá. Simplemente acá vamos a colocar otra variable que la vamos a llamar send guión bajo y vamos a colocar notificación o enviar notificación. Va a ser igual a aquí donde venimos a esta parte. Simplemente recuerden que la API de Telegram se comunica solamente por HTTPS, ¿ok? Vamos a colocar, entre comillas simples, lo siguiente. Vamos a colocar HTTPS, // vamos a colocar API.telegram, telegram.org, vamos a colocar bug. Y acá, en esta parte, vamos a colocar aquí el token que nos emitió Telegram. ¿Ok?
Recuerden que estábamos primero en Bookfather y Bookfather pues obviamente nos dio acá el token, nuestro token. Sí, vean lo que nos dice acá el Bookfather. Nos dice usar este token para acceder a la API HTTP. Y aquí tengo mi token. Simplemente todo esto lo vamos a copiar tal cual como está allí y simplemente lo vamos a pegar justo acá. Después de haber colocado esto, simplemente vamos a colocar barra para separar y vamos a colocar send messenger, signo de interrogación, shack-id igual, y acá en esta parte vamos a configurar la ID. El ID que nos emitió también Telegram. El ID lo podemos ver acá en esta sección ID book. ¿Ok? Cuando solicitamos acá con el comando getID, con getID, él nos va a dar acá nuestro ID. Ok, tomamos ese ID, que es el ID de nuestro bug, y simplemente lo vamos a copiar en esto acá que sigue. Colocamos ID igual, ok, colocamos control V y pegamos nuestro ID allí. Simplemente acá vamos a colocar este símbolo, que es el símbolo de I. Colocamos parse _mod, va a ser igual markdown, volvemos a colocar I y colocamos text igual. Esto lo vamos a bajar en un momento, ok. Simplemente acá ya cerramos comillas. Okay. Muy bien, acá para que esta línea no quede tan larga de esta manera, simplemente me voy a detener acá donde dice ID igual y voy a darle enter. ¿Ven? Automáticamente ya baja esta línea y no voy a tener ningún tipo de problema. Muy bien, vamos a seguir. Después de las comillas simples colocamos más y vamos a colocar la variable book notificación. Colocamos book, aquí la tenemos, book notificación. Ahora sí, en una nueva línea vamos a colocar response, va a ser igual a request, aquí lo tengo, request.get, entre paréntesis, send notificación, ok, send notificación, que es esta variable que está acá. Bien, ok, ya automáticamente lo que vamos a hacer es llamar el request, ok, llamar request, y él automáticamente va a llamar esta variable que está acá, que es la que está almacenando toda esta información. A su vez, esta obviamente almacena esta variable que es book notificación, que es la que está a su vez almacenando el mensaje que queremos emitir. ¿Ve? Ahora, todo esto se va a realizar una vez que él envía la configuración, ya realizó la configuración, él va a imprimir esto que está acá, ¿ok? Acá en la consola de Python o de PyCharm, y luego va a emitir la notificación a Telegram, ¿ok? Para luego venir a escribir el código que escribió o las líneas de programación que escribió en el switch, para luego entonces guardar ese archivo TXT. Ok, así de sencillo. Esta es la única línea que vamos a modificar en este script. Realmente debemos trabajar solamente en el script de configuración automática. Vuelvo y repito, para que puedan estar más claros de todo esto. Esto es, como ya le había dicho, esta es la continuación de ese video. Simplemente quiero hacer una actualización y quiero mostrarle cómo podemos utilizar Telegram para poder recibir las notificaciones de cuando se realizó la configuración en el equipo. Y ahorita le voy a decir otras cosas más. Vamos a probar este código para ver si realmente está funcionando. Lo primero que voy a hacer es conectarme a mi teléfono celular para que puedan ver que llega la notificación, que en realidad llega la notificación, para que no vaya a haber ningún tipo de problema. Porque estoy aquí conectado en la web. Lo voy a hacer desde mi teléfono. Voy a conectarme en mi teléfono vía web para ver. Vía HTTP. Ok, ya aquí estoy conectado a mi bot acá en Telegram. Pueden ver cómo ya había realizado varias pruebas. Simplemente para yo poder activar mi bot, voy a agregar el comando barra, este comando barra star, ¿okay? Así como lo coloqué acá, star, y enviamos, y ya con eso ya el bot queda habilitado, ¿okay? O queda activado. Muy bien, ahora sí vamos a probar el código. Vamos a enviar este código. No es necesario enviar todo el código, es necesario enviar este último código, que es el de, este script, iniciar este script, que es el de configuración automática, porque es el que realmente queremos chequear si realizó la configuración. Vean primero lo que voy a hacer acá. Vean que tengo acá en el GNS3, vean que tengo acá el equipo conectado de manera virtual a mi adaptador de red, un adaptador de bucle invertido. Y voy a probar acá
conectividad para que ustedes vean que tengo conectividad al equipo. Voy a hacer un pin al 192.168.1.10.1 y pueden ver que tengo conectividad al equipo. Ok, vamos entonces a inicializar el código y esperamos. Muy bien, acá ya realizó la configuración y ahí pueden escuchar cómo ha llegado ya el mensaje a Telegram. Me imagino que fue Telegram. Vean cómo realizó la configuración. Vean que acá ya envié la configuración. Se llama SwitchCard. Vean que aquí lo tengo. Por aquí config file, que es el archivo donde está almacenado el comando. Esto que está acá. Este módulo que está acá, que es config command auto, está dentro del módulo config file 2, que es este config file 2. Vean que acá tengo config command auto. Y acá tengo el comando que estoy enviando a mi switch Cisco. Vean que acá lo está enviando y lo está configurando. Ahora ya quedó configurado como SwitchCard. ¿Ok? Vamos a entrar igualmente al equipo. Obviamente para que estén seguros de que realizó. Vean que ya no es necesario. SwitchCard. Muy bien. Ahora vamos a ver Telegram. Se desconectó aquí la cosa. Ahí está. Se realizó una configuración. Ok. Ya realizamos, ya estamos utilizando Telegram para recibir una notificación de que se ha realizado la configuración en un equipo, ¿verdad? Ok, algo que le voy a explicar acá es lo siguiente. Yo aquí, en esta variable que se llama book notificación, yo puedo indicarle, borrar esto, aquí, y indicarle esta variable, porque dentro de esta variable está almacenado lo que él está configurando. ¿Ve? Entonces yo le puedo colocar aquí outbook, ¿sí? Y listo. Voy a enviar nuevamente la configuración. Va a ser la misma configuración, pero lo que quiero es que vean algo acá. Ahí está, no ha pasado nada. Vamos a revisar Telegram. Vean que acá llegó configure terminal, aquí realice un enter y aquí me dice SwitchCard config. Pero alto, aquí tenemos que verificar algo, ¿ok? Ya puedo notar acá en este mensaje que me ha enviado que realizó la configuración, porque ahora el switch se llama SwitchCard, ¿verdad? Ok, realizó la configuración. El problema es que los mensajes llegan, ya va. El problema es que los mensajes llegan al bug y son como limitados. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo voy a revisar el archivo de config auto, que fue lo que realizó, vean, prácticamente el mensaje llega hasta aquí. Config terminal, esto, y llega hasta aquí. Ese es uno de los problemas. Bueno, no es uno de los problemas realmente, porque esto tiene solución. Voy a ver cómo soluciono esto. Si ustedes quizás tengan alguna solución de cómo se pueda realizar, bueno, bienvenido sea, lo pueden decir acá en los comentarios. ¿Cómo podemos hacer que los mensajes aparezcan de manera completa? Es decir, todo el mensaje completo, porque pareciera que tuviera un límite, mira, hasta aquí. Es decir, un límite de caracteres. Tantos caracteres nada más. Algo así, ¿ve? Entonces, bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad. Bueno, ya recibimos ya notificaciones a través de Telegram. Ya podemos estar al tanto de lo que se está realizando en las configuraciones de los equipos. Entonces, nos vemos en la próxima. Chao.